Bueno, asistimos a una economía muy dinámica en estos últimos tiempos en la República Argentina. Una de esas características está vinculada a esta cantidad de tipo de dólar que se han empezado a utilizar en la economía doméstica, en la economía de todos los días. También una suba preocupante del dólar blue. En este contexto también el coloquio de ideas allí en Mar del Plata con los empresarios hablando y manifestándose. Vamos a hablar con María José Romano Buscarino, que es magíster en políticas públicas por la Universidad Torcuato Di Tella y licenciada en economía por la Universidad Nacional de Tucumán. María José, un gusto, un placer saludarte. Hola, ¿cómo están? El placer es mío. Bueno, ¿cómo empezamos a explicar a aquel ciudadano de a pie que tiene que entender este enjambre económico que tiene la Argentina? En principio, por esta cantidad de dólares que a priori parecen súper innecesarios, pero bueno, ¿cómo se explican y si terminan siendo parches, no? Totalmente. Bueno, vivimos en la economía de la distorsión, ¿no? Desde que asumió el ministro Massa, todos veíamos que queríamos que intente de alguna manera ordenar esta situación, pero lo que estamos viendo es que seguimos poniendo parches, ¿no? El gobierno nacional se está caracterizando lamentablemente por eso y esta infinidad de tipos de cambio tiene que ver con eso. Además de los controles que estamos viendo también, por ejemplo, a las importaciones. ¿Qué significan estas medidas? Como vos decías, ¿cuál es la causa? Básicamente que hay que administrar la escasez de reservas que tiene Argentina. Entonces, esa administración de la escasez implica poder empezar a controlar de alguna manera todo lo que implique una salida de divisas. Nosotros no estamos generando incentivos para que ingresen dólares. Lo único que vimos fue una estrategia a través del dólar soja, que se dio hace muy poquito y que representó la liquidación de 8.000 millones de dólares. Pero a partir de ahora, el gran generador de divisas, que es el campo, va a empezar a atravesar lamentablemente una situación de sequía, sobre todo se está hablando de lo que va a ocurrir con el trigo. Por ende, tenemos una primera gran limitación para el ingreso de divisas vía exportación. Y por otro lado, el Banco Central, sin embargo, va a tener que seguir asistiendo a las importaciones o a todo lo que sea, lo que signifique venta de reservas, como por ejemplo el turismo. Entonces, empiezan a restringir de alguna manera. Por eso aparece, por ejemplo, este famoso dólar Qatar, ¿no? Lamentablemente, porque de nuevo, esto no genera más que manotazos de ahogado o intentar tapar el sol con una mano, donde el sinceramiento de la economía sigue siendo una demanda creciente de la sociedad, porque además todo esto genera una dificultad, no solamente para el productor, sino, como vos decías muy bien, para el ciudadano de a pie, con impactos que se sienten desde el punto de vista de las expectativas, que están, por supuesto, reflejadas en este caso en el dólar blue, que vos estabas mencionando, que tuvo una fuerte alza, porque lo que no ajusta el Estado lo termina ajustando el mercado, ¿no? La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, esta mañana mencionó que ellos no están preocupados por esta situación y que los inversores extranjeros tienen toda la confianza. Bueno, lógicamente es un discurso que ya agota, ¿no? Porque en esta situación paralela de una economía que parecen, bueno, no vivir, indudablemente que es insostenible. Quinto día consecutivo de venta de reservas del Banco Central de la República Argentina, María José. No, y además, esto también ocurre por la forma en la que implementan las medidas. Fíjate que siempre hablamos de estos preanuncios que impactan, por supuesto, en el comportamiento de la sociedad. Entre que se empezó a escuchar de esta medida del dólar Qatar y salió en el boletín oficial durante esas 24 horas, ¿qué hizo la gente? Lo que haría cualquier persona racional que tiene previsto hacer un gasto o que quiera aprovechar una situación coyuntural antes que empiece a implementarse la medida, lo que representó salida de reservas del Banco Central, ¿no? Esto, los cepos y lo que se habla en términos de congelamiento también, que supuestamente se va a venir y ahora hablamos de eso, son medidas que la historia económica ha demostrado que nunca han funcionado. Lo hemos visto en Argentina, sin ir más lejos. Cuando empezamos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con esta lógica de los cepos para contener las reservas. Y sin embargo, insistimos lamentablemente en el error, generando todo lo contrario a lo que necesitamos. Por supuesto que la salida no es fácil. Estamos en un contexto, además, de inflación muy alta, que ya se estima por el 7% mensual del que estamos hablando, que supera anualizadamente el 125%. Estamos en una inercia inflacionaria muy compleja, en donde además los salarios están muy deprimidos y lo que estamos viendo son las pujas
por recibir mayores aumentos por parte de los gremios, ¿no? Y esas pujas ya en algunos casos acordadas superan el 100%. Entonces, sabemos que la situación no es fácil y que este sinceramiento de la economía es complejo, pero se necesita en el marco de un plan de estabilización que seguimos esperando. Al medio de esto, leía el Fondo Monetario Internacional va a pedir endurecer la política monetaria. Ya no hay más margen para hacerlo. La gran problemática que tiene este gobierno es la falta de confianza y de credibilidad. La crisis política que venimos arrastrando condiciona el éxito de lo económico, ¿no? Y la verdad es que, de todos modos, el plan que está exigiendo el fondo es bastante light para lo que necesita Argentina, y ustedes saben que una reforma, una política monetaria tiene que ir necesariamente de la mano de una política fiscal sostenida y contundente en el tiempo, que tampoco estamos viendo. ¿Qué hay de este cuco que se habla y no se quiere reconocer de la devaluación? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos? Mira, lo que estamos viendo es que a lo largo del gobierno, del periodo de gobierno, se ha ido generando una devaluación asociada también a la inflación, no contundente, ¿no? Pero es lo que te decía, una devaluación del tipo de cambio oficial significaría un sinceramiento de la economía. Claro. Ahora, per se, por sí sola, no garantiza absolutamente nada y por supuesto que va a tener su impacto en lo inflacionario. El gobierno está tratando de evitar a toda costa llegar a esa situación. Por eso esta infinidad de tipos de cambio y de devaluaciones que podemos llamar selectivas, que en el corto plazo te pueden aplacar la expectativa de devaluación, pero que en el mediano y largo plazo no es sostenible en el tiempo. Entonces, nuevamente, para poder salir de esta situación que no es sostenible por el impacto que genera, además, desde el punto de vista de lo que necesitamos, que generar reservas y generar exportaciones. ¿Por qué? Porque a la par, si seguimos limitando las importaciones, eso afecta a la posibilidad productiva de un país altamente dependiente de los bienes importados, ¿no? Entonces, en ese sentido, de nuevo, tenemos que empezar a pensar en un plan de estabilización. Ahora se está corriendo el rumor de que a noviembre el gobierno anunciaría un plan de estabilización, pero en el marco del congelamiento de salarios, del dólar, de las tarifas, algo que acabamos de vivir, ¿no? Con estos anuncios de sinceramiento supuestamente de las tarifas. Entonces vamos y venimos, y esto no hace más que minar la confianza y las expectativas de la gente de cara al futuro. En el marco de Coloquio de Idea, allí en Mar del Plata, se ha hablado también de este tema, ¿no? Del congelamiento de precios, pero los empresarios manifiestan y no piden en este momento una baja de impuestos. Para el empresariado argentino también es una situación coyuntural este momento de la Argentina. Por supuesto. Pero además, la baja de impuestos que no piden está asociada a que están priorizando dentro de todo este caos económico la previsibilidad. Claro. Algo mucho más complejo desde el punto de vista de la estabilización, porque de nuevo está atada a una planificación y a un objetivo de hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos ir como país. Lo que no quita que la reforma fiscal y la reforma laboral sean dos grandes necesidades, ¿no? Para poder potenciar al sector productivo que tenemos. Hay muchas problemáticas que resolver. Y de nuevo, si hay una complicación, que es la que estamos viendo en el plano político, es muy difícil que eso se pueda impactar positivamente en el plano económico para salir adelante. Sí necesitamos del compromiso de la dirigencia empresaria también, ¿no? Para hacer presión, así como de la sociedad civil en su conjunto, para que estas medidas que necesitamos de alguna manera lleguen o para que haya acuerdos mínimos para salir adelante y que de una vez por todas se piense en la gente y no necesariamente en las elecciones. Elecciones para las que todavía falta demasiado tiempo, ¿no? Falta mucho tiempo. ¿Existirá la madurez política de oficialismo y oposición en el marco del debate por el presupuesto del próximo año de ordenar las cuentas públicas, sanear los resultados económicos? ¿O pensás que estamos muy lejos de esa madurez política que necesita nuestro país? Yo creo que hoy la grieta pareciera ser lamentablemente un negocio desde lo político. Entiendo que hay dirigentes que tienen el espíritu conciliador o suficientemente pragmático para llevarlo adelante, pero creo que la dirigencia por sí sola, si no hay un pedido muy fuerte de la sociedad, no va a llevar a buen puerto esto, sobre todo porque el gobierno está en una posición de hostilidad que no cambia y eso dificulta, por supuesto, el diálogo político y la generación de los consensos y los acuerdos necesarios. Y pensaba en esto, ¿no? En lo último, María José, respecto a países vecinos, ¿no? Países de la región con una economía saneada. Digo, si no te sale, copialo, pero tampoco se hace, ¿no?
No es fácil traer modelos de afuera porque las idiosincrasias y las características de las sociedades y de las dirigencias son distintas, ¿no? Lo que no quita que podamos tomar algunos ejemplos. Y de nuevo, nuestra propia historia ya nos enseña mucho. Podemos mirar también nuestra historia para aprender de los errores del pasado y sin embargo tampoco lo hacemos. Y eso requiere una madurez de la dirigencia política y de nuevo también de la sociedad para entender que nada es gratis, que todo tiene su costo, pero que en algún momento tenemos que empezar a transitar ese camino para llegar a un sendero de desarrollo del que parece que estamos todavía muy lejos. Siempre muy valioso el aporte, María José desde Tucumán. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un placer. Saludos. Hasta luego.